2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Arrancamos con la primera entrevista. Ayer el presidente Luis Lacalle Pou y sus socios de la coalición multicolor acordaron el proyecto de ley de reforma de la seguridad social. Desde el directorio del BPS, en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, a quien le damos la bienvenida, bueno, ya habían manifestado una posición contraria a este proyecto que en realidad toma forma por estas horas y que va a ser refrendado por el Consejo de Ministros. Justamente para conocer la postura desde los trabajadores es que recibimos a Ramón Ruiz esta mañana. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buen día para ustedes y para la audiencia, para todos los que nos están mirando. Habían sido críticos ya con lo que se venía manejando a propósito de la reforma, incluso afirmando que iba a haber una rebaja de las jubilaciones. Saldaña había contestado a eso posteriormente, diciendo que el cálculo que ustedes hacían tomaba como insumo un proyecto que ya no era. Bueno, nosotros hicimos ese informe de acuerdo a lo que dice el anteproyecto de ley presentado por el presidente de la República. No somos adivinos para saber cuál va a ser el próximo proyecto. Ya de por sí es complicado y es muy trabajoso realizar un informe como el que hicimos. Imagínate si tuviéramos que pensar en lo que van a presentar después. Saldaña en ningún momento dijo que esos números están mal. Lo van a tener que hacer de nuevo. Y sí, porque van a cambiar los supuestos, supuestamente. Vamos a ver si se cambia, por ejemplo, si en lugar de que el pilar solidario se ajuste por IPC, como decía el anteproyecto, se ajusta por el índice medio salario, hay un cambio importante que va a cambiar el resultado también. Pero eso no lo sabemos. Hay una situación hoy de mucha incertidumbre. Yo diría, está muy opaco todo porque sabemos que el presidente se reunió con los líderes, con sus socios de la coalición, como dice él, pero no sabemos el contenido. Digo, lo que trascendió públicamente es que aparentemente va a haber un cambio con respecto a la transición para aplicar el aumento de la edad de retiro y lo de las viudas. A partir de 2036 y van a estar afectados las personas que nacieron a partir de 1973. Pero nuestro informe, el informe que presentamos hace unos días, habla del monto de las futuras jubilaciones. De acuerdo a lo que nosotros pudimos, llegamos a la conclusión de que los menores de 52 años, los que hoy son menores de 52 años, van a tener una rebaja en la futura jubilación que va a andar en el orden de entre el 10 y el 36%. O sea, van a ganar entre 10 y 36% menos que si se jubilaran en las mismas condiciones hoy. Eso es lo que ustedes dicen. Exactamente. Eso es lo que todavía no. Yo le quiero transmitir al doctor Saldaña la tranquilidad que si él cambia los supuestos, vamos a hacer otro informe con los nuevos supuestos. Pero hoy lo que nosotros conocemos, y esperemos que el jueves o el viernes se conozca la nueva versión del anteproyecto de ley, lo que nosotros conocemos, lo que nos da es que los trabajadores y trabajadoras que hoy tienen 52 o menos van a cobrar entre un 10 y un 36% menos de jubilación cuando, bueno, decidan jubilarse. ¿Podemos profundizar un poquito en ese aspecto que me parece que es lo que no se termina de comprender? Sí. Acá cuando estuvo el representante de los jubilados decía el tiempo que se toma que pasa a 25 años. Sí, el que hoy tiene 52 se va a jubilar de acuerdo a la propuesta que se manejó. El que hoy tiene 52 se va a jubilar dentro de 13, 14, 15 años. Cuando ese trabajador que hoy tiene 52 se jubile, se va a jubilar con una jubilación peor que la que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque en ese cálculo jubilatorio hay 3 componentes. 2 de ellos ajustan por índice medio salario. Pero el pilar solidario, que es justamente uno de los componentes del nuevo cálculo jubilatorio, se ajusta por IPC. En la medida que transcurre el tiempo, ese componente va pesando menos en el monto de la jubilación. O sea, se va ajustando por un indicador menor al índice medio de salario. Y esto hace que en el largo plazo la jubilación sea cada vez menor, porque al achicarse, digamos, para que la gente lo entienda, el pilar solidario, porque no se ajusta de la misma manera que el pilar contributivo y que el pilar de ahorro, bueno, la jubilación, a medida que pasa el tiempo, ese pilar se va licuando y va llegando y va, digamos, el impacto es que los futuros jubilados van a cobrar menos, pero los más jóvenes van a ser los más perjudicados,
Porque cuanto más pasa el tiempo, menos jubilación van a cobrar los futuros jubilados. Los trabajadores menores de 40 años van a perder más que los trabajadores menores de 50. Los trabajadores y trabajadoras menores de 30 años van a perder más y los más jóvenes están en el horno, como dicen ellos. Ahora, hay algunos... A propósito del pilar solidario, ayer justamente Saldain decía exactamente lo contrario. Hoy, por ejemplo, recoge el Observador que el nuevo suplemento solidario, además de sustituir la jubilación mínima, completa todas las jubilaciones de hasta 42.000 pesos, el ingreso mínimo garantizado para las personas de más de 70 años, la libertad de trabajo para los jubilados y más derechos para las mujeres que se van a poder computar desde 1 año de trabajo por cada hijo. Eso ya estaba, ¿no? Pero todo eso, el tema de la compatibilidad, el tema de los mayores de 70 años, estaban en el proyecto anterior, ¿no? Va a haber un ingreso garantizado siempre y cuando, después de cumplir los 71 años, ¿no? Este fue el informe que nosotros presentamos hace unos días. Este fue el informe que nosotros presentamos hace unos días en base al anteproyecto de ley que presentó el presidente de la República a los partidos políticos, incluso incumpliendo una promesa de campaña, porque él le dijo a la ciudadanía que no le iba a aumentar la edad de retiro. En este informe, nosotros demostramos desde el punto de vista técnico, con rigurosidad técnica, que los futuros jubilados van a cobrar menos. Aquí hay, por ejemplo, ejemplos de que un salario de 18.000 pesos va a tener, cuando se jubile ese trabajador, va a tener un 10% menos. Los que están entre 30 y 35.000 pesos van a estar en el orden del 25% de la pérdida, y los salarios mayores de 50, o sea, los salarios más altos, van a llegar a tener una pérdida de un 36%. Y esto no se hizo con un criterio político, se hizo con rigurosidad técnica. Y nadie nos ha dicho que está mal. Lo que se nos dijo fue, van a tener que hacer los números nuevamente porque vamos a cambiar los supuestos. Y eso es lógico. Anoche escuchaba... Pero si se tiene en cuenta ese aspecto y se modifica que no se ajuste por IPC y sí por índice medio de salario, sería un... Bueno, veremos. Por ustedes. Yo me enteré que ayer se reunieron los líderes de la coalición de gobierno, pero no conozco, lo que más me interesa es conocer el contenido del proyecto formalmente, ¿no? Hoy el país da cuenta, por ejemplo, de la situación de las AFAP, de los aportes personales de cada trabajador, que se dividía entre el BPS y las AFAP 7,5 y 7,5, ahora pasaría de 10 a 5 proporcionalmente. Bueno, ese es un cambio positivo porque se le destina menos recursos a las AFAP y más recursos al régimen solidario. Eso era lo que habían propuesto ustedes. Nosotros lo que habíamos dicho, o sea, conocen la posición histórica nuestra, que hay que eliminar las empresas privadas que lucran con la seguridad social. Hay que eliminarlas. El Estado tiene que administrar los fondos de pensiones profesionalmente y garantizar la buena administración de esos fondos. Porque hoy, cuando tanto se habla de que falta dinero y que hay que buscar la manera de hacer sustentable el sistema de seguridad social, las empresas privadas el año pasado ganaron 12 millones de dólares. Entonces, nos parece que eso perfectamente puede ser administrado profesionalmente por el Estado. Esa es la posición nuestra. El gobierno o las autoridades equivocadamente siguen apostando por la competencia entre los privados y la extienden a todas las cajas. O sea, los nuevos trabajadores que ingresen al mercado de trabajo van a tener la obligación de aportar, de acuerdo a lo que dice el país, 5% para la FAP y 10% para el BPS. Se termina la opción voluntaria del artículo 8. Para los nuevos trabajadores, en la caja profesional, en la caja notarial, en la caja bancaria, en la militar y en la policial, van a tener la obligación de aportar a las AFAP. ¿Eso no es un aspecto positivo cuando ustedes reclamaban la unificación de las cajas y, bueno, lo que el Estado tiene que invertir, por ejemplo, en el mantenimiento por ejemplo, la caja militar, la llamada caja militar? Sí, pero positivo privatizar más el sistema de seguridad social no es... Bueno, algo no estaba funcionando porque todas las cajas están con problemas, ¿no? Bueno, pero justamente creo que no está claro cuál va a ser el costo de transición que van a tener esas cajas, que van a recibir menos dinero porque una parte va a ir para las AFAP cuando ya hay dificultades en algunas de ellas. O sea, estamos planteando de que la solución no es privatizar el sistema de seguridad social. Ahora, ¿y cuál es la solución? Porque digo, gobierno del Frente Amplio durante 15 años.
Esto se detectó, recuerdo y hago mención en varias oportunidades, Ernesto Murro, siendo presidente del BPS, habló de esta situación problemática que tenía el BPS cuando todavía no se hablaba tanto de este tema en particular, sobre todo para el Banco de Previsión Social. ¿Por qué no han surgido opciones a lo largo de todo este tiempo, más allá de eliminar las AFAP? Una reforma real. Bueno, nosotros, los trabajadores, no hablo por el gobierno, yo nunca integré el gobierno del Frente Amplio. No, pero fue director. La representación de los trabajadores. O sea, Ramón Ruiz, representante de los trabajadores, que es el que está en este momento en Arriba Gente, que no formó parte del gobierno, porque representé a los trabajadores durante, bueno, desde que estoy en el BPS y desde que integro el equipo de representación de los trabajadores. Tampoco participé en representación del Frente Amplio. O sea que nosotros lo que decimos es, desde el año 96 hemos sido críticos a este sistema de seguridad social que está vigente y hemos presentado una propuesta alternativa. Los trabajadores tenemos propuestas. Los trabajadores hemos presentado propuestas. Por ejemplo, acá están todos los documentos que presentamos en la comisión de expertos durante todo el proceso. Hicimos un documento para fundamentar nuestro voto en contra y en ese documento establecemos cuál es nuestra posición sobre el futuro de la seguridad social. Hicimos otro documento para fundamentar en contra de las recomendaciones y ahí dijimos cuál es nuestra posición sobre el futuro de la seguridad social. Los trabajadores tenemos propuestas. La propuesta nuestra es que la seguridad social se tiene que reformar con diálogo. No se puede reformar sin diálogo. El gobierno, de todas maneras, hace alusión a una urgencia, ¿no? Que en determinada cantidad de años el sistema estaría desfinanciado. Y parece haber acuerdo entre todas las partes que el sistema efectivamente necesita una reforma. Yo estoy de acuerdo que es necesaria una reforma. No esta. Pero no esta. Otra reforma de la seguridad social es posible. Esta reforma es injusta. Es una reforma que se hizo sin diálogo. Es una reforma que no es integral, es solamente jubilatoria. Nos estamos perdiendo la oportunidad de dar una discusión, por ejemplo, sobre mejorar la cobertura para las personas con discapacidad, la cobertura de seguridad social. Nos estamos perdiendo la oportunidad de ayudar con medidas, con programas, a través de la seguridad social al sistema de cuidados. Nos estamos perdiendo la oportunidad de establecer programas que ayuden a sacar de la pobreza a los niños, niñas y adolescentes. Hace pocas horas, hace pocos días, se presentó un informe por parte del INE que dice que la pobreza pasó de aproximadamente un 16 a un 25% en los niños. Entonces, digo, nos parece que nos estamos perdiendo una oportunidad de no discutir una reforma jubilatoria, sino de discutir una reforma integral de la seguridad social. Y además, tanto que se habla del financiamiento de la seguridad social, en este proyecto que se presentó, y esperemos que se introduzca en el próximo algo, no hay ninguna medida que mejore el financiamiento de la seguridad social. El costo de esta reforma lo van a pagar los trabajadores retirándose más tarde y cobrando menos jubilación. ¿Cuál sería la propuesta desde el sector de los trabajadores en el BPS para financiar la caja jubilatoria? Varias. Primero, tenemos que profundizar los controles y la fiscalización para que el 20% de la población económicamente activa que hoy trabaja pero no aporta a la seguridad social, empiece a aportar a la seguridad social. Ahí se mejorarían las fuentes de financiamiento. Por otro lado, hay 233 millones de dólares de exoneración en aporte patronal. A nosotros nos parece que esas empresas que no aportan nada para la seguridad social podrían aportar algo. Hay sectores empresariales que aportan muy poco para la seguridad social. Por ejemplo, el sector rural. Mientras industria y comercio aporta 7,5, el sector rural aporta un 1,92 en relación a la masa salarial. Ahí me parece que, no estoy hablando del productor familiar, ¿no? Estoy hablando del agroexportador. Me parece que podría aumentar un poco más para la seguridad social. Y la mayoría de las empresas aportan el 7,5, la mitad de lo que aporta un trabajador. Creo que ahí también se podrían hacer algunas cosas para mejorar el financiamiento de la seguridad social.
Ruiz, ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué pasos se van a dar de aquí en adelante? El jueves, supuestamente, este proyecto de ley va a estar firmado y ya pronto para ser enviado al Parlamento. Parecería que tiene apoyo, si bien los rumores daban cuenta de algunas condiciones, se pudieron procesar a la interna de la coalición y habría apoyo total de toda la coalición multicolor. ¿Qué margen de acción va a tener las posiciones contrarias a este proyecto? Bueno, vamos a hacer lo que hicimos cuando el presidente de la República le presentó a los partidos políticos el anteproyecto de ley. Nosotros nos pusimos a estudiar ese anteproyecto de ley y a informar a la población sobre su contenido. Parece algo raro, pero los que presentaron el proyecto no salieron a recorrer el país para informar a la gente sobre su contenido. La representación de los trabajadores sí salió al interior del país y a hablar con trabajadores para explicar su contenido. Ahora, conocido este proyecto de ley, vamos a estudiarlo y vamos a salir a hablar con la gente. Tenemos pensado visitar todas las juntas departamentales del país para que los ediles, los que forman parte de la coalición de gobierno, porque integran esos partidos, y los que no forman parte de esa coalición de gobierno, bueno, opinen, a ver qué piensan ellos y qué opinan y qué sensación tienen, porque hablan con la gente, están muy cerca de la gente, sobre el impacto que va a tener esta reforma. Vamos a recorrer el país y vamos a informar, algo que todavía no se hizo porque solamente 1 de cada 10 uruguayos está informado sobre esta reforma. ¿Y eso podría tener una incidencia en el Parlamento como para que no prospere este proyecto de ley? Bueno, nosotros vamos a hablar también vamos a hablar con las bancadas para ver qué piensan, no solamente los líderes de la coalición, sino los diferentes representantes nacionales que forman parte, repito, no solamente de la oposición, sino de la misma coalición de gobierno que en el día de ayer se reunió y acordó este proyecto de ley. Bien, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.